Pregunta 1. Calcular el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad con los siguientes datos. Se han realizado los ensayos respectivos para el límite líquido y el límite plástico, obteniéndose los siguientes datos. Los siguientes datos los vamos a organizar de tal manera que vamos a hallar el contenido de agua para el límite líquido y para el límite plástico. Límite líquido. Colocamos los datos dados por el problema, donde para el número de golpes se tiene el peso de cápsula más suelo húmedo, el peso de cápsula más suelo seco y el peso de cápsula. Con estos datos vamos a poder hallar el suelo húmedo. El suelo húmedo es el peso de cápsula más suelo húmedo menos el peso de cápsula. De la misma forma, el suelo seco. Para obtener el peso de agua, restamos suelo húmedo y suelo seco. Para el contenido de agua tenemos la siguiente fórmula. El porcentaje de agua es el peso del agua sobre el peso de suelo seco por 100%. De tal manera que para el número de golpes de 35, el contenido de agua es 156. Para 25 golpes es 161. Para 16 golpes es 163 y para 8 golpes 166. Colocamos el número de golpes y el contenido de agua en el diagrama de fluidez y ubicamos el contenido de agua para 25 golpes, el cual es nuestro límite líquido, que sería 161. Límite plástico. De igual forma que la anterior tabla, vamos a hallar el suelo húmedo, el suelo seco y el peso de agua para poder hallar el contenido de agua. En este caso, se saca un promedio de los contenidos de agua para hallar el límite plástico, en este caso 65. Índice de plasticidad. El índice de plasticidad es igual al límite líquido menos el límite plástico. Tenemos que tener en cuenta que el límite líquido siempre va a ser mayor que el límite plástico para poder hallar el índice de plasticidad. El índice de plasticidad es igual a 161 menos 65, dando como resultado el índice de plasticidad igual a 96. Y colocamos en un cuadro los resultados obtenidos. Pregunta 5. Elaborar la curva granulométrica, calcular el coeficiente de curvatura y el coeficiente de uniformidad y clasificar según el SUX. Con los siguientes datos, donde tenemos que una masa total es igual a 10.453 gramos, pero al realizar el cuarteo y el lavado, tenemos que nuestra masa de arena es 392.5 y el porcentaje de fino es el 10%. Teniendo estos dos últimos datos y los datos de la tabla de designación de tamiz y peso retenido, tanto para la grava como la arena, realizamos el siguiente cuadro. Suelo, abertura, tamiz, peso retenido, porcentaje retenido y el porcentaje que pasa. Para la grava, sumando los pesos retenidos, tenemos que es un total de 3.136. La arena como dato tiene que el peso es 392,5 y siendo este el 90% de nuestra muestra a utilizar, como dato que el 10% es de finos, tenemos un total de 392,06. Entonces el peso total de nuestra muestra es 3.920.56. Con los pesos retenidos y el peso total de la muestra, calculamos los porcentajes retenidos en cada malla. Con los porcentajes retenidos vamos a poder calcular el porcentaje que pasa, viendo como resultado que exactamente
pasa el 10% por la malla número 200, indicando que son suelos finos. Teniendo como dato las aberturas y los porcentajes que pasa, colocamos nuestros datos en nuestra curva granulométrica. Gracias.